Buenos días a todos, bienvenido a este primer webinar sobre economía que organizamos en COFACE en este año 2022. Y solo unas palabras para haceros una introducción y daros 4 mensajes importantes. El primero es que, si nada nos lo impide, volveremos en el mes de mayo a retomar nuestras conferencias de riesgo país en formato presencial. La primera será el 12 de mayo en Madrid y esperamos que nada nos impida poder llevarlo a cabo. La segunda es que ya tenemos la edición del libro de riesgo país de COFACE en formato electrónico y en breve todos los asistentes recibiréis un vínculo para poder descargarlo con todas las evaluaciones de riesgo país actualizadas y con todas las novedades de la economía internacional, que también para eso estamos aquí hoy con Miquel Aguirre y Bruno Fernández. Y 2 apuntes más. Uno, que nos soléis preguntar a menudo. Vamos a poner a vuestra disposición la grabación de esta sesión a lo largo de la tarde o mañana por la mañana. También está disponible en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y finalmente, si tenéis preguntas para Bruno y Miquel, podéis hacerlas a través del chat que normalmente tenéis a la derecha en vuestra aplicación. Y bueno, y sin entretenernos más, porque empieza el día hoy calentito con las noticias de Ucrania y estaréis deseando escuchar a Miquel y a Bruno. Dejo a Miquel que comience con la sesión. Gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Pues un segundín, please, que voy a mostrar mi pantalla y lo que vamos a dar es lugar a la primera parte de la presentación. Luego, posteriormente, Bruno pues ampliará y comentará algunos de los temas que van a salir en la mía y principalmente también los detalles de Europa y la economía española. La verdad es que es interesante porque cuando hacemos conferencias de riesgo país, en lo cual yo creo que COFACE es una referencia internacional, pues parece como que todas las noticias o a veces los mensajes no son del todo buenos. La verdad que es curioso porque hoy nos despertamos con el tema de la marcha del ejército ruso dentro de Ucrania. Es un tema interesante pensar para todos los asistentes, que probablemente globalmente la mayoría pues seréis locales, que al final Ucrania es un país que de población es muy similar a España, lo que pasa es que de extensión es inmenso, ¿no? Entonces, la verdad es que han pasado ya décadas desde la última guerra en el centro de Europa, de lo que era la antigua Yugoslavia, y hoy nos encontramos con esta situación que, como vamos a ver en los siguientes 40 minutos, pues va a tener un impacto en la economía mundial, desde luego europea y también española. Las claves que tenemos en COFACE y que se han desarrollado para lo que es el año 2022, el primer punto, como podéis ver, es que al final es una cosa obvia que el año 21 fue de un crecimiento económico fuerte. La gran pregunta era cuánta parte de ese crecimiento se debía a lo que era el rebote y cuál a la buena marcha de las economías. El rebote, porque para bien o para mal, el Producto Interior Bruto hace comparaciones intertrimestrales e interanuales y después de caídas del 11%, pues crecimientos del 7% parecen magníficos, pero insisto que si sumas los 2 años sigues estando en un -4. Hay muy pocas economías, por ejemplo la China, que tuvo en el 21 y en el 22, incluso en el 20, pues han tenido crecimiento y previsiones de crecimiento. Una cuestión de la que no se hablaba mucho en el año, a final del verano del 2021, pero ahora mismo está en boca de todo el mundo, es la inflación. Es al final esta espiral de precios. Y claramente, por ejemplo, uno de los impactos directos de la crisis de Ucrania, las primeras hablaremos luego, pero las sanciones europeas, el impacto en el gas, la subida de las materias primas, cómo repercuten en las empresas, en el ciudadano desde luego, pero en las empresas es algo bastante importante, ¿no? Al final, una de las cosas que es importante es, ya se habla, está el run de la subida de tipos de interés, que es algo que vamos a estar hablando, y al final es qué decisiones económicas y políticas se deben tomar en el año 22 para impulsar a lo que es el crecimiento económico de lo que es España, lo que es Europa y a nivel mundial, sin cometer errores, porque lógicamente surgen incertidumbres todo el momento, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, aparte de las situaciones geopolíticas tipo Ucrania o Taiwán, tan de actualidad también por la cuestión de un destino principal fabricante de componentes y semiconductores a nivel mundial, pues una de las cosas que es importante es que dentro de nada, la verdad es que el 13 de marzo va a ser el segundo aniversario
la declaración del confinamiento y es importante porque, bueno, pues hay un malestar social, ha habido una situación social en muchos países que se sigue arrastrando y es un tema que tenemos que tener en cuenta. Al final, como comentaba, pues cuando estamos hablando de lo que es la recuperación, pues a nivel mundial, lo estáis viendo en el gráfico de la izquierda, vuelvo a decir que el 2021, el 5,6 era muy fuerte, pero lógicamente lo que hay es una desaceleración. Insisto, si sumamos el 20 y el 21, lo que vemos es un crecimiento mundial del 2,2, que sería inferior que el que tuvimos en el año 2016. Es verdad, después de todas las crisis, pues suele haber crecimientos muy fuertes, pero una de las cosas que es importante es ver si hay un cambio de tendencia y al final es sostenible, ¿no? Cuando estamos hablando de ese crecimiento que nos acompaña y al final es importante por determinados países, pues una de las cosas que es fuerte o se trata de indicar más. Veis el 2022, que es la línea azul oscura, lógicamente son previsiones para el año 2022, pero es importante que al final yo os diría que algo bastante interesante de hacer en cualquier destino o cualquier país en el que estemos interesados es sumar lógicamente los 3 años, 20, 21 y 22, porque nos podemos llevar una sorpresa viendo que el crecimiento en los 3 últimos años ha estado por debajo del 0%, va a estar. Pensar que hay teorías económicas muy antiguas y muy estudiadas que lógicamente dicen que hay una correlación entre lo que es el crecimiento económico y la creación de empleo. En España es un tema bastante importante que tenemos que tener en cuenta, en Europa también, pero desde luego en España, y la verdad es que al final, cuando estamos hablando de crecimientos económicos por debajo del 1% en los últimos 3 años, el tema de creación del empleo es complicado. ¿Cómo estamos? Insisto, casi a los 2 años de algo que, bueno, más que para celebrar es para pensar que ha ido avanzando, ¿no? La verdad es que ha ido avanzando toda la pandemia. Hace 2 años poca gente hubiésemos pensado, ¿no? La situación actual, que 2 años después íbamos a estar llevando máscaras o, bueno, comentaba ahora Carolina que es un placer volveros a veros en directo porque, lógicamente, muchas cosas no se han podido hacer en directo, se han hecho online, como este mismo seminario que estamos haciendo ahora mismo, y todo pasa por un poquito por lo que es la vacunación. Yo creo que este es un tema que hemos tratado recurrentemente en nuestros seminarios porque es una parte importante el decir que esto es una pandemia global, es una obviedad, pero es una pandemia global y comentar que, bueno, cuando estáis viendo en el gráfico de la izquierda, cuando vemos el ratio de vacunación en determinados países, veis, global está justo entre Israel y Marruecos, ¿no? O sea, sí que podemos decir que globalmente el 50% de la población está enteramente vacunada y, bueno, pues cerca del 60% a nivel de una dosis. La cuestión es que, por ejemplo, África, y por decir que es el continente que España tiene justo encima, y hablamos de 1.200 millones de personas, pues lo que nos encontramos es que el índice de vacunación global en el continente está por debajo del 20%. Así que, insisto, en un mundo en el que la gente viaja, se desplaza, es importante que la vacunación ha traído la tranquilidad. Es verdad que nos estamos encontrando con estas olas con unos cambios muy bruscos. Hace un mes todo el mundo hablaba del COVID, ahora parece que no que ha desaparecido, pero se están relajando incluso las medidas en muchas ciudades españolas. Y es importante tener en cuenta que, bueno, pues va a estar presente y que habrá que tener cuidado. Al final estáis viendo lo que son en el gráfico de la derecha, la raya azul oscura son las muertes, la raya verde son los casos declarados y como veis en los casos declarados, pues en el 22 ha habido una caída brutal e insisto, como cualquier muerte es un problema, pues no es para frivolizar y además, bueno, pues una de las cosas que casos sobre muertes es algo que se ha incrementado ligeramente, pero que habrá que estar observante para ver lo que sucede. Ya conocemos, porque insisto, estamos casi en los 2 años de periodo, que cuando hay periodos vacacionales y se relajan, pues en carnavales, Semana Santa, verano, suele volver a incrementarse la incidencia. Otra de las cuestiones que está muy correlacionada con lo que pueden ser los exportadores que nos escuchen ahora mismo en esta jornada, lógicamente es exportar a países que son grandes productores de materias primas, y podemos hablar de Argelia o de México, o de Angola o incluso de Rusia. Y una de las cosas que sucede es que llevamos, como veis en el gráfico de la izquierda, lo que es la raya azul oscura, los precios de la energía y los no energéticos, pues lo que está viendo es un rebote muy importante del 2020. Lo hemos comentado en seminarios precedentes, es principalmente debido a un aumento de la demanda muy fuerte. Y es importante, bueno, pues al final lo que puede ser
el precio de la gasolina. Cuando veis a la derecha lo que es el precio del gas, Europa es muy intensivo en gas, luego lo tratará seguro con más detalle Bruno, pero una de las consecuencias del desmantelamiento de algunas alternativas que había a la energía, la producción de energía, ha sido ser muy intensivo en gas y también muy dependiente de mercados extranjeros como pueden ser Argelia y Rusia. Entonces, esa es una situación que tenemos que tener en cuenta porque se está juntando lo que es un aumento de demanda sobre la oferta con además una serie de inestabilidad geopolítica claramente ahora mismo con la situación de Rusia y las posibles sanciones que pueda tener. A nivel del mercado de petróleo, pues tiene un impacto directísimo en todo lo que estamos hablando, en toda la situación que estamos hablando, vuelvo a decir, para países productores que venden petróleo, se les paga en dólares, países como Ecuador o como México, países productores de África subsahariana. Y uno de los temas que es bastante interesante, como veis una vez más en el gráfico de la izquierda, cuando estamos hablando de lo que es la oferta y la demanda, el balance de la oferta y la demanda a nivel mundial, es cierto que la oferta a lo que es alrededor del año 22 se ha recuperado a nivel de producción para equiparar o para atemperar por lo menos la subida de precios, pero lo que está claro es que el rebote que ha tenido de 35 dólares el barril de crudo a estar cercano a los 100 es un tema que se debe principalmente una vez más por ese aumento tan importante de la demanda y luego además porque algunos de los países productores bueno, pues se encuentran en periodos de recuperación, con lo cual también han aumentado la demanda y es interesante ver cómo va o qué es lo que va a suceder con los componentes geopolíticos, así que hay que estar muy encima de países productores y cómo les afecta esta subida de precios. Podríamos decir que en el corto plazo es bueno porque aumentan su liquidez, pero una de las cuestiones que también sucede es que son destinos que tienen bastante inestabilidad, algunos de ellos a nivel geopolítico. En el titular pone backwardation, tiene sentido. La verdad que aquí hemos mezclado el inglés y el castellano, como aparece también en los gráficos. Al final, una de las cosas por las que también ha habido una subida de las materias primas es que porque se supone que los traders internacionales han hecho un gran acopio de materias primas pensando una alza de precios futuro. El término backwardation, que sinceramente tiene una difícil traducción para el castellano y si alguno de los oyentes nos lo quiere poner en los comentarios, pues encantado. Al final se trata precisamente cuando los traders piensan que en el futuro los precios se van a atemperar, vuelvo a decir, si veis el gráfico de la izquierda, porque lo que es la oferta está superando a la demanda, con lo cual no hay razones o aparentemente no hay razones para seguir acumulando esas commodities, sino lo que tienes que hacer, si las tienes en tus propios depósitos o en la empresa que los tengas, es ponerlos a circulación en el mercado. A nivel de gas, pues insisto, un tema que es bastante importante. A la izquierda lo que estáis sabiendo, pues las iniciales de abajo corresponden a los meses del año y una de las cosas que es importante, estamos hablando de lo que es la capacidad, los depósitos que hay de gas a nivel de Europa. La raya verde a la esquinita que casi no se ve, pero esa sería el 2022. Y la raya azul oscuro que tiene todo el recorrido, esa ola que aparece por todo el gráfico, es precisamente el 2021. Cuando hablamos de tormenta perfecta, insisto, es difícil una situación en la que desde septiembre se ha incorporado de forma masiva un aumento importante de la demanda, precisamente porque la recuperación de la que llevamos tanto tiempo hablando, de la crisis sanitaria del 2020, cada vez es más cierta, con lo cual las empresas demandan más materias primas a nivel de lo que puede ser, por ejemplo, el gas. Insisto, en Europa tiene en algunos países, principalmente en Alemania, que luego se explicará seguro con detalle, o en España, tiene un impacto todavía muy fuerte en lo que puede ser la producción eléctrica, precisamente porque es el principal insumo que se utiliza para ese tipo de producción. Con lo cual, una de las cosas que es importante es que si además a todo esto le añadimos por lo que pueden ser situaciones geopolíticas,
como la falta de suministro desde Argelia o, evidentemente, ayer ya fue Alemania el primer país en anunciar posibles sanciones para el gasoducto de la provisión que viene desde Rusia, pues si volvemos a situaciones donde la demanda es alta y la oferta se disminuye, al final lo que vamos a tener es más alza de los precios, por lo menos en el corto plazo. Un tema que es bastante importante, que también surgió a partir de septiembre del 2021, era precisamente lo que era la interrupción de la cadena de suministro. Y con esto queremos decir, se habló mucho de los semiconductores. Insisto, desde marzo del 2020 hemos visto cómo era difícil encontrar algunos productos que necesitábamos, ya podían ser mascarillas o guantes médicos, pero en el 2022 donde nos encontramos fue precisamente con la falta de suministro de microchips y semiconductores que se utilizan al final en la producción de casi todo lo que usamos en el día a día, ¿no? Al final, en el gráfico de la izquierda, lo que hablamos es que la presión que hay global sobre los semiconductores, es decir, el aumento de la oferta frente a la demanda supera la oferta actual. Eso está haciendo que los precios se elevan. Veis el gráfico de la izquierda, la raya azul oscura que sube muy alto. Es verdad que se está atemperando, pero se va a mantener. ¿Por qué? Hay plantas de producción muy importantes, por ejemplo, anunciadas en Japón, pero todavía no están operativas, con lo cual, hasta que no se ponga más producto en el mercado, pues lo que va a suceder, insisto, es otro caso claro en el que al final la demanda supera a la oferta, ¿no? Y cuando estamos hablando de lo que es en la derecha, al final es el gasto a nivel de Estados Unidos, a nivel de ciudadanos, y una de las cosas que es importante es que lo que vemos es un rebote, un crecimiento, una flexibilidad, es decir, hay más demanda de productos, es decir, al final de lo que puede ser el cargo, el transporte, de lo que puede ser embalaje, porque sube el precio de lo que es el transporte y de lo que es el embalaje y del insumo, como es el petróleo que se utiliza para mover esos embalajes y esos productos, precisamente porque hay un aumento de lo que es la demanda, principalmente, bueno, hoy por hoy, a nivel de PIB nominal, sigue siendo Estados Unidos el primer país del mundo y lo que hay es, bueno, pues una economía en recuperación. Dentro de lo que puede ser la cadena de suministro, insisto, dos puntos a señalar que vemos a la izquierda, que es al final el ratio, al final el porcentaje sobre los pedidos que hacen las empresas y, bueno, la capacidad que tienen de entregarles ese producto. Lo que estamos viendo es, insisto, en lo que es el año 2022, es que ese ratio pues, ha dejado de crecer como estaba, por ejemplo, a finales en el último trimestre del 2021, con lo cual, insisto, parece un alivio de subida de materias primas y de semiconductores y de microchips, que son parte directa de muchos de los productos que exportan empresas españolas y europeas. Y una de las cosas que es interesante que tenéis a la derecha, pues es cuando estamos hablando del tiempo que se tarda en suministrar precisamente los productos que se demandan, pues hay un encarecimiento de lo que es el transporte, una vez más por incorporarse ese gran crecimiento a nivel mundial, muy focalizado en el sudeste asiático. Es curioso que el sudeste asiático está sirviendo de motor muy importante, no solo China, sino muchos de los países de la zona. Cuando digo curioso, simplemente pensando en cómo los países evolucionan, que en el año 97 tuvieron una gran crisis financiera y en el año 2022 es al final, 25 años después, en la zona del mundo que más crecimiento está dando. Voy con las dos últimas transparencias de mi parte y simplemente esto lo habíamos hecho lógicamente antes de los acontecimientos que se han producido en las últimas 24 horas y la verdad es que, bueno, ya habéis visto pues la volatilidad de los mercados bursátiles, casi todos a la baja, la situación importante sobre el gasoducto Nord Stream 2, qué es lo que iba a suceder, ya sucedió desde ayer, ya anunció al final o ya se ha anunciado por parte de Alemania sanciones. Y una de las cosas es que, bueno, diríamos que ahora, bueno, conflicto militar. El conflicto militar, lógicamente, se produce entre el ejército ruso y el ejército ucraniano, es decir, sin participación exterior. Vamos a ver cómo escala para que sea parcial
y no a gran escala, como se indica en el gráfico que estáis viendo, en lo que es el punto 2, lo que es interesante es tener en cuenta por qué se ha producido esto. Y bueno, pues es una reflexión que la verdad, por un lado, a nivel de lo que es Rusia y el principal mandatario del país tiene su propia idiosincrasia y su propia política, pero también es cómo nos ve ahora mismo igual a Europa a Estados Unidos después de todos los acontecimientos de los 12 últimos meses. Así que ha pensado que este era un momento, después de haber pasado ya 8 años de Crimea, de volver otra vez a una zona, insisto, sobre la que ha demostrado reiteradamente veces, pues al final que tenía un interés geoestratégico, ¿no? ¿Cómo le puede afectar a Rusia? Sanciones individuales y sectoriales, importante para los exportadores, inversores, que trabajen lógicamente con destino a esos países, a ese país, a esa zona. Señalar que hoy en día el tema de sanciones pues, está muy presente en nuestra vida, pero esto es un caso real. A Ucrania os decía antes que a nivel de población hablamos de 41 millones de personas, pero para que os hagáis una idea, a nivel de renta per cápita están por debajo de los $4.000. Ahora mismo, bueno, bastante por debajo, diríamos el 3.000 y poco dólares de renta per cápita, con lo cual, evidentemente, desde el punto de vista político o social, que es lo más importante, pero político y económico va a tener un impacto que es fuerte. Y a nivel global, evidentemente, cómo pueda desarrollarse lo que es el conflicto, pues puede tener un impacto económico a la baja en un año que ya hemos dicho previamente que se esperaba que se rebotase, pero no con la fuerza del año 2021. Esta es la última transparencia de mi parte, simplemente quería acabar con, bueno, pues un país que evidentemente ha cambiado completamente en los últimos 50 años, es decir, al final cualquiera que conozca la evolución histórica china desde el papel de Deng Xiaoping hasta la actualidad con Xi Jinping, pues bueno, pues lo que vemos es un país que ha tomado decisiones a nivel de crecimiento económico y social muy importantes en las últimas décadas, acertadas, muchas de ellas, y que le ha llevado a una situación en la cual ya con 1.400 millones de personas tiene una renta per cápita superior a los $10.000, cuando hace una década escasa era menos de la mitad. Al final, cuestiones que nosotros solemos ver es lo que es la confianza, al final la confianza de los empresarios a nivel de los países en los que trabaja COFAS. Y evidentemente, bueno, pues una de las cosas que está sucediendo es que se mantiene correcta, pero no excesivamente al alza. Insisto, China ha continuado siendo la locomotora económica en el 20, el 21 y el 22, pero una de las cosas que sucede es y ahora mismo su política precisamente de contagio cero, que es lo que, bueno, es increíble para el tamaño del país, las medidas que quiere implementar, pues está haciendo que su crecimiento económico se está afectando. Y por otro lado, bueno, pues una de las cosas en la que hemos hablado en previas conferencias precisamente ha sido de lo que era una posible burbuja en el mercado chino, y es importante decir que claramente se ve en el 22 que esa boom en el real estate, que por ejemplo claramente se observa en Estados Unidos, en la actualidad en China no se está produciendo, insisto que puede ser porque una de las principales razones que se ha forjado el país ha sido tratar de contener los contagios hasta nivel cero, insisto que con el tamaño de población no es una tarea fácil en absoluto. Por mi parte, muchas gracias. Simplemente señalar que, como veis, estamos hablando periodo de recuperación, periodo con incertidumbres, commodities, al final semiconductores, cómo se van a ver afectados por la alta demanda frente a la oferta y, sobre todo, por los conflictos geopolíticos, que es una de las cosas que cubrimos con claridad dentro de COFAS. Así que muchas gracias. Doy el paso a Bruno y bueno, el que quiera hacer una pregunta, pues encantado de verlo más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Buenos días a todos. Sí, día un poco complicado con, bueno, como saben ustedes, esa invasión o el principio de la invasión de Rusia en Ucrania. Y claro, vamos a ver el impacto que tiene y que tendrá en las economías y más que nada también europeas. Y después, bueno, vamos a ver también dónde está España en Europa y por qué España está un poco abajo del resto de Europa. Pero primero, quizás lo más importante sería ahora la inflación. Ya era el tema principal quizás a nivel mundial, más que nada en las economías avanzadas,
porque como pueden ver, la inflación se disparó en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la zona euro y también, bueno, como saben ustedes, en España. Y claro, el primer impacto que va a tener y que ya tuvo, por ejemplo, esa invasión es que se dispararon los precios del petróleo, pero también del gas ya de un 30% en Europa, y eso, claro, va a fomentar la inflación energética, que ella mismo va a durar más tiempo, y cuanto más dure, más complicado será para las empresas de absorber totalmente la subida de los costes, y al final van a tener que pasarlo, esa subida de costes en los precios, y entonces más dura esa subida de los precios de la energía, y más al final tenemos una inflación que al principio, y vamos a verlo, nos parecía más temporal y que al final cada vez más se está volviendo duradera, y más con conflictos geopolíticos como este. Pero básicamente lo que pueden ver acá en la derecha son los impulsores de la inflación. Y claro, como pueden ver por ahora, a pesar de que básicamente la inflación sea comparable en Europa y en Estados Unidos, los impulsores son un poco distintos. Como pueden verlo, por ahora en Europa es todo o casi por la energía y por también la inflación alimentar. Mientras que, y vamos a ver las consecuencias de esto, mientras que en Estados Unidos al final ven que hay una parte de energía, claro, pero también, y como ya lo habló Miquel, hubo una inflación bastante importante de los precios de los productos de la industria. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hizo Donald Trump y después Joe Biden fue dar dinero directamente a los hogares, que ellos lo gastaron, pero lo gastaron ¿en qué? No en servicios, porque todo estaba cerrado, porque había restricciones. Entonces la gente compró lo que podía comprar y eran, claro, productos manufactureros. Y entonces eso llevó a que al final ya haya una inflación más importante también en los productos manufactureros en Estados Unidos, que también haya subidas de salarios en Estados Unidos, y entonces una inflación ya que vemos más duradera, ¿no? Y menos solamente debido a la energía. Y eso hace con que al final la respuesta por ahora de las autoridades monetarias sean un poco distintas. ¿Por qué? Porque entonces en Estados Unidos, como vemos que la inflación ya es un poco más duradera, lo que tiene que hacer la Fed, o sea, la autoridad monetaria estadounidense, es subir las tasas, los tipos de interés. Y eso es lo que ven, son las proyecciones del comité que decide de la política monetaria, del Comité Federal de Mercado Abierto. Y como pueden ver, por ahora no han subido los tipos de interés, pero se espera que lo van a subir ahora en marzo. No sabemos si de 0.25 o 0.5, más probablemente 0.5, y que después van a seguir subiendo los tipos de interés a ver si pueden claramente tranquilizar un poco la inflación, o por lo menos tratar de rebajarla un poco. Pero claro, el problema de cuando la Fed hace eso es que al final huyen los capitales de los mercados emergentes, porque claro, los inversores que quieren rentabilidad, y ahora después lo comparan esa rentabilidad con los riesgos. Y claro, cuando aumenta la rentabilidad en Estados Unidos, que es un mercado poco arriesgado, hace con que la rentabilidad relativa, si comparamos con países emergentes, ya es menor. Entonces, al final, huyen los flujos de inversiones, lo que ven en el gráfico a la derecha, que cada vez que hay una crisis, claro, financiera global, que hay riesgo, o también que, por ejemplo, cuando en 2013 la Fed anunció que iba a adoptar una política monetaria más restrictiva, se van los capitales. Igual cuando ahora por el COVID también empezaron a huir los capitales. Y ahora, claro, cuando anunciamos nuevamente que van a subir los tipos de interés en Estados Unidos, huyen nuevamente los capitales o entran cada vez menos de los países emergentes. ¿Cuál es el impacto? El impacto significa que después al final hay una depreciación de las monedas para estos países. Y eso hace con que al final las importaciones para estos países sean más caras y que entonces haya inflación en estos países. Por eso, por ejemplo, países como Brasil, como México o también inclusive como Rusia ya tuvieron que subir sus tipos de interés antes que la Fed lo haya hecho, para tratar de generar más rentabilidad en su país y que entonces no huyan tanto los capitales. Pero eso, claro, cuando uno sube los tipos de interés,
hace con que el crédito sea más caro y que entonces haya menos inversión, menos consumo en su país. Por eso, al final, los países emergentes están muy vulnerables a lo que pasa en Estados Unidos. Y entonces, al final, cuando tienen que subir tipo de interés, hay una desaceleración, no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo y también en los mercados emergentes. Pero claro, ahora si pasamos a Europa, en Europa el escenario es un poco distinto, o por lo menos lo era hasta esta mañana. Porque, bueno, como lo vimos, por ahora era más, estábamos hablando de inflación energética. Como lo dije, los precios del gas en Europa se dispararon ya a fines de 2021 y siguieron siendo muy, muy altos y ahora se dispararon nuevamente. Pero que si miramos, por ejemplo, a la inflación subyacente, estaba, que sea en España o en Francia o en casi toda Europa, alrededor de los 2% anuales. Entonces, bastante baja, bajo control. Pero claro, después para pensar, ¿será que va a ser duradera o no la inflación? Había que pensar en términos de salarios. Significa que entramos en una espiral de subida de los precios, después subida de los salarios y entonces subida de los costes para las empresas y al final subida de la inflación nuevamente o no. Por ahora, lo que vemos en Europa es que a pesar de una inflación que claramente se disparó en los últimos meses, los salarios pactados quedan muy bajos. El último punto fue el tercer trimestre del 2021 en Europa. Y vemos que está en 1,4% de incremento anual, o sea, muy baja. Por ejemplo, también sabemos que en España estaba también alrededor de 1,5% en el último trimestre del año. Ahora, en el mes de enero tuvimos un 2% de incremento, pero todavía estamos hablando de incrementos muy bajos que no generan efectos de segunda ronda en términos de inflación, ¿no? Y después, si tratamos de entender, ¿será que hay mucha indexación o no de los salarios a la inflación? Vemos que en Europa hay muy poca. En el gráfico a la derecha, vemos que hay solamente 4% de los empleados del sector privado que tienen su salario indexado a la inflación directamente, automáticamente. Estamos hablando de algunos países, como por ejemplo en Bélgica, Luxemburgo, Malta o Chipre. Pero, y como ven, estamos hablando de la inflación que ha pasado. Entonces, bastante poca y hablando más que nada de inflación que tiene energía. Entonces, sí, un 3 o 4%, pero hablando de pocos empleados. Ahora sí, es verdad que un 18% de los empleados tienen su salario que está indexado más que nada de manera indicativa sobre cómo es la inflación, pero sin la energía. Entonces, por ahora estamos hablando de un incremento que sería de un 2% o un 3%. Por eso, por ahora, poco efecto de segunda ronda porque los salarios no están siguiendo el paso de la inflación. Ahora, bueno, lo bueno es que no genera efectos de segunda ronda, pero lo malo, obvio, y vamos a verlo después para España, es que los hogares están perdiendo poder adquisitivo, están incrementando la pobreza en algunos países, las desigualdades y también, obvio, está afectando el consumo de muchos hogares. Entonces, también es eso, el equilibrio que tienen que conseguir los países de no subir demasiado los salarios para que no tengamos una inflación duradera, pero al mismo tiempo que tampoco pierdan mucho poder adquisitivo la gente. Y claro, ahora también hay que decir que con la subida que va a ser más duradera de los precios de la energía, se supone en Europa, entonces vamos a tener una inflación que a lo mejor va a ser más alta y durante más tiempo. Y entonces, más tiempo dura eso, más probable se hace con que al final, obviamente, haya que subir los salarios y entonces que después entremos en una inflación más duradera. Pero por ahora, claro, como el Banco Central Europeo ve esos datos de que por ahora no hay subida de los salarios importantes y estamos hablando de una inflación que se debía únicamente a la energía, que entonces se supone que los precios de la energía iban a bajar ahora que pase el invierno y que entonces iban a bajar los precios, claro, decían, bueno, no vale la pena por ahora adoptar una política restrictiva que va a afectar la actividad y que sabemos muy bien que si, por ejemplo, el Banco Central deja de comprar activos, significa que
los tipos de interés para todos los países sobre su deuda pública van a subir. Eso ya pasó. Por ejemplo, cuando el Banco Central Europeo anunció que quizás iba a subir el tipo de interés antes del final del año, ya subieron los tipos de interés para Grecia y para Italia, que son los dos países más expuestos. España, es verdad, también hace parte, claro, de los países expuestos, pero bastante menos parece que Italia o Grecia, ¿no? Pero igual, otra vez más, si el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos de interés y deja de comprar activos, significa que vuelve el riesgo de deuda, que vuelve el riesgo de muchos países tienen una deuda enorme, como Italia, estamos hablando de 150, 160% del PIB, y de Grecia casi 200%, por ahora lo pueden pagar, porque los tipos de interés son muy bajos. Pero si vuelven a subir, nuevamente tenemos la pregunta de, ¿será que es sostenible o no? Por eso, por ahora, el Banco Central Europeo lo que hace, como ven ustedes, es bajar gradualmente las compras de activos para tratar de acompañar la desaceleración de la actividad. Porque también hay que decir, la inflación no es la misma, o por lo menos no tiene los mismos impulsores de que en Estados Unidos. Y también la recuperación no está del mismo punto. La recuperación en Estados Unidos, como pueden ver, ya hace mucho que Estados Unidos ya está por encima del nivel de PIB de antes de la crisis. En Europa, muy pocos países ya llegaron a este punto y claro, por ahora falta mucha recuperación. Entonces, por eso, esta vez, y para no repetir el mismo error de que en 2011, 2012, etcétera, el Banco Central Europeo trata de acompañar la recuperación y de no matarla de manera apurada. Y entonces, por eso, están tratando de entender, ¿será que la inflación es duradera o no? También hay que decir, ahora, con la subida de los precios de las materias primas, que va a ser más alta y más duradera, va a haber más presión, hay que decirlo también, política también sobre el Banco Central Europeo, para que al final suba los tipos de interés. Y entonces puede ser que al final, por ejemplo, los alemanes pongan más presión y que al final el Banco Central Europeo cambie su estrategia. Por ahora, como lo comentaron hoy, hace poco, unos minutos, dijeron que por ahora no se prevé que suban los tipos de interés a corto plazo, pero bueno, como sabemos, esa situación está cambiando de manera bastante rápida. Y claro, ahora si hablamos de economía y no solamente de política monetaria, también lo que vemos sobre este gráfico a la derecha es que España está bastante por debajo de los otros países europeos y que el líder de la recuperación en Europa es Francia. Por eso vamos a tratar de entender dónde viene esa diferencia entre estos dos países y bueno, y cómo explicarlo, ¿no? Y la primera respuesta es la que ya habíamos mencionado la última vez, que era el turismo, ¿no? Quizás en la izquierda un gráfico que a mí me pareció muy interesante para entender, claro, quién se vio beneficiado por la caída del turismo en España, porque uno piensa, bueno, claro, se cayó el turismo, pero se cayó el turismo en todos los países. Y en realidad, sí, se cayó en todos los países, pero en algunos países mucho menos que en otros. Ahí ven la cuota de mercado de los países de la Unión Europea por todos los turistas internacionales que entran, claro, en la Unión Europea. Pero también, por ejemplo, ahí están incluidos los turistas españoles que van a Francia. Es el turismo para todos los países de la Unión Europea y la cuota de mercado es que, por ejemplo, el 14% de los ingresos por turismo de la Unión Europea eran de Francia y un 18% de España, que recibían más ingresos antes de la crisis. Y como ven, se cayó por completo el turismo en España y mucho más que en el resto. ¿Y quién se vio beneficiado? Francia, más que nada. Un poco Alemania, pero en Alemania también es porque el turismo es mucho menos, vamos a decir, algo de temporada y más algo que dura todo el año. Y bueno, como dije, Francia sí es el país que más se vio beneficiado, porque al final Francia está también en un punto muy céntrico en Europa. Entonces, los alemanes, en vez de ir a España, que está más lejos, y cruzar 2 o 3 fronteras, se fueron de auto a Francia. Básicamente es un ejemplo igual para los belgas, etc. Y también porque este verano y en el 2021 había un poco menos de restricciones en Francia gracias al pase sanitario, ¿no? Pero vemos que ahora España está repuntando en términos de turismo, pero que bueno, por ahora es algo que todavía está lejos de la cuota de mercado de Francia. Es algo que se va a recuperar, pero de manera más progresiva, ¿no? Y que pensamos que este año sí va a recuperar casi totalmente. Y ahora, si comparamos también la contribución
a la diferencia entre PIB antes de la crisis y PIB de ahora, vemos que España está unos 4% abajo de lo que estaba antes de la crisis. Francia estaba un poco por encima. Y la diferencia, como ven, es que en España el consumo de los hogares está todavía muy lejos de lo que era antes de la crisis, mientras que en Francia ya volvió al nivel de antes de la crisis, entonces básicamente no tiene impacto. Y eso significa que al final es el factor que más explica la diferencia entre España y el resto de Europa, o más que nada España y Francia, ¿no? Que hay un poco de turismo ahí, porque sí es verdad que, por ejemplo, las exportaciones netas son un poco menores en España, pero también porque, claro, si por ejemplo los turistas van a un hotel, ese hotel va a comprar comida, va a comprar bebidas, etcétera, entonces genera más consumo, etcétera, ¿no? Y la gente que trabaja en los hoteles va a gastar más, etcétera. Hay un impacto indirecto. Pero también el consumo fuera de ese turismo también es mucho menor en España. ¿Y por qué? Por la renta disponible. Al final, España adoptó medidas bastante comparables al resto de Europa, que fue básicamente los ERTES, ¿no? Que fue un desempleo temporal. Pero al final, como ven, la renta disponible en los hogares se desplomó en el segundo trimestre del 2020, entonces se recuperó bastante poco. Mientras que en países como Francia o Alemania, o inclusive Italia un poco menos, al final los hogares ni lo sintieron en términos de ingresos y de renta disponible. ¿Por qué? Primera explicación es que la tasa de paro, se incrementó bastante más en España. Estamos hablando de un incremento de 2 puntos. Eso ven, pasamos del 14 al 16%. Obvio, sin ERTE hubiéramos llegado a los 40 o 50%. Así que sirvieron. Pero vemos que en otros países ni se movió, básicamente, o muy poco la tasa de paro. Se quedó de manera muy similar a lo que estaba en febrero de 2020. Y después se quedó a niveles un poco más altos durante más tiempo de que en el resto de Europa. Por eso al final hubo gente que se encontró en el paro y que cobró menos, ¿no? Y también porque el ERTE al final era menos, vamos a decir, generoso en España si comparamos con otros países europeos. Por ejemplo, en España se cobraba el 70% del salario bruto de antes de la crisis, mientras que en Francia estamos hablando de un 84%, lo que es una diferencia bastante importante. Y también porque el tope en España era bastante bajo y el mínimo también estaba bajo del SMI, mientras que en Francia el mínimo era el salario mínimo, entonces 1.000 euros, 1.100 euros, y que lo máximo, el tope era unos 4.000, 4.500 euros. Entonces hubo mucho menos gente que perdió poder adquisitivo cuando estaba en ERTE y también menos gente que perdió su empleo. Entonces eso deja marcas en la renta de los hogares, que tienen menos poder adquisitivo, lo sufrieron más durante la crisis y desde entonces, claro, vemos que les cuesta consumir más. Y eso también, por eso al final, eso lo vamos a ver en los próximos meses y los próximos trimestres, si la renta disponible no se incrementa más y inclusive si vuelve a bajar por la inflación y por la baja subida, vamos a decir, de los sueldos, al final eso significa que España va a quedar por detrás del resto de Europa por el poco consumo, vamos a decir, o el poco dinámico consumo de los hogares. Por eso, otra vez más, es un poco complicado porque tienen que evitar que haya una inflación duradera, pero al mismo tiempo vemos que, claro, si no se suben los sueldos y que la renta disponible de los hogares es baja, al final el crecimiento tampoco es tan dinámico. Y para terminar esa presentación, y después pasamos a las preguntas, para responder a todas sus preguntas, que seguro que hay bastantes, y más que nada sobre Ucrania y Rusia, para terminar los concursos de empresa. Vemos que en toda Europa, siguen muy bajas, en Francia, en Alemania, en Italia. Hay un país en que están repuntando, es el Reino Unido. En el Reino Unido ya no hay ERTE desde el mes de septiembre, ni para las empresas que se vieron afectadas por las restricciones, etc. Y también en el Reino Unido subieron, y mucho ahora, los precios de la energía. Van a subir en abril de un 54%. Entonces eso ya está teniendo un impacto sobre los distribuidores de energía y también sobre casi todos los sectores en el Reino Unido. Como ven, desde el mes de agosto volvieron al nivel anterior a la crisis las insolvencias. Y en España, como lo saben también, ya habían repuntado a fines del 2020 las insolvencias, al contrario del resto del mundo o del resto de Europa.
pero eso fue por la hostelería. La hostelería recibió menos ayudas directas de que en el resto de Europa. Entonces sufrió bastante más, a pesar de tener menos restricciones. Y en el 2021 continuaron a subir las insolvencias, los concursos de empresa, pero como pueden ver ahora no es solamente por la hostelería, ahora es también por la industria manufacturera y la construcción. ¿Por qué? Porque son dos sectores que se vieron impactados por, como lo mencionó Miquel, las interrupciones, las cadenas de suministro, también por el incremento de los precios de las materias primas, de los insumos industriales, que eran metal, madera, productos químicos, petróleo, obvio, gas, etcétera. Y entonces ya vemos un primer impacto justamente de la subida de esos precios y de los costes para las empresas. Y entonces sí, eso es un tema que vamos a tener que seguir muy de cerca, porque claro, ahora, con la invasión o el principio de la invasión de Rusia en Ucrania, con los precios de las materias primas que van a subir y quedar altas durante más tiempo, sí ese riesgo que ya no está en el COVID, pero sí el riesgo de materias primas altas y de costes importantes puede generar más insolvencias y más complicaciones para las empresas en términos de rentabilidad. Muchas gracias por tu atención y una vez más estamos acá para contestar a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Bruno, por tu presentación. Invito a Miquel ahora a unirse a nosotros y recuerdo a los asistentes que pueden hacer preguntas a través del chat. Yo ya tengo algunas aquí apuntadas que os voy a ir transmitiendo. La primera es sobre las elecciones en Francia que se aproximan. ¿Cómo se presentan? ¿Existe un riesgo de que llegue al poder la extrema derecha? Bueno, por ahora, si nos fijamos en las encuestas, está, bueno, el presidente actual, Macron, o sea, muy alto en las encuestas. Es casi seguro que va a llegar a la segunda ronda, pero sí es verdad que el segundo y el tercero candidato más alto en las encuestas son dos candidatos de extrema derecha. Entonces, es probable que llegue a la segunda ronda un candidato de extrema derecha, que sea Marine Le Pen o Eric Zemmour, que todavía es más a la extrema derecha de que Marine Le Pen. Entonces, al final, lo que sí pensamos es que van a llegar a la segunda ronda, pero que, una vez más, y por lo que dicen las encuestas, Macron tendría unos 55% contra el 45%. Claro, hay margen de error, será una margen mucho más chica de que hace 5 años, que fue 62 contra 38, pero vemos que la extrema derecha se está acercando al poder cada vez más, se está normalizando, pero que por ahora parece que no para el mes de abril, pero claro, estamos hablando de un 10% de diferencia y entonces podría haber una sorpresa, ¿no? Pero por ahora lo que vemos es que es probable que haya una reelección del presidente francés, a pesar de que es verdad también que su imagen se vio un poco afectada por su gestión ahora de la crisis en Ucrania, porque claro, fue a ver al presidente ruso tratar de gestionar eso y de decir que iba a poder mantener negociaciones y que, bueno, vemos que claramente fallaron, ¿no? Sin duda. Muchas gracias. A ver, hablando de riesgo político, ¿ya podemos saber si la pandemia ha tenido algún impacto a nivel mundial en algunos países? Sí, claramente. Es que, por ejemplo, sabemos que la pandemia generó mucha frustración, ¿no? Nosotros tenemos un índice de descontento social, de riesgo político. Y entonces, en ese índice que tenemos, hay frustraciones ahí, como por ejemplo la corrupción, las desigualdades, la pobreza, la inflación, y también después instrumentos sobre si la gente tiene educación como para levantarse, si la gente tiene internet, etcétera, ¿no? Para levantarse. Y entonces lo que vimos es que sí están subiendo y mucho las frustraciones por la pandemia, porque la pandemia generó más desigualdades en el mundo, y más que nada hay que pensarlo. En África, por ejemplo, el 30 o 40% en algunos países de la gente está trabajando en el sector informal. Entonces, por ejemplo, ni que hubiera un poco de ERTES en estos países, la gente que trabajaba en la manera informal vio todos los ingresos cortados y entonces las desigualdades subieron. La pobreza también. Entonces ya generó un poco de insatisfacción.
pero también hay que decir, con la inflación y la inflación alimentaria y energética, está afectando mucho a los hogares y más a los hogares más pobres que tienen que gastar más en comida y en energía. Eso genera con que al final, ya lo vimos, por ejemplo, ahora en Kenia, que hay un descontento social, también en Francia, por ejemplo, hubo un movimiento ahora contra la vacuna, pero también por la inflación. También lo vimos en Canadá ahora, también. Así que vemos un poco de descontento social por todos lados y claramente la inflación no ayuda, las desigualdades tampoco y la pandemia tampoco. Por eso sí vemos un poco un cóctel un poco explosivo, que claro, no va a explotar en todos los países, pero que sí en países emergentes y eh, poco desarrollados sí puede suceder claramente, sí. ¿Quieres añadir algo, Miquel? No, simplemente, bueno, como lo ha explicado muy bien Bruno, simplemente decir que cuando hablamos de la inflación aquí estamos pensando evidentemente en la subida, hablábamos antes de, por ejemplo, en Estados Unidos, pero como bien ha contado Bruno, los países más afectados van a ser aquellos que están casi en la subsistencia. Hay que decir que en África hay bastantes países con con una renta per cápita por debajo de $1.000 y estamos hablando que lo primero que suben es las materias primas y una de las materias primas es precisamente la alimentación. Entonces hay que seguir con detalle todo el descontento social que va a haber precisamente porque les va a costar más sobrevivir, lo cual es dramático. Sí, absolutamente. Y a ver, de la última que ha entrado de momento, si hacemos un primer balance un poco más de un año después del Brexit, ¿cuál es el impacto económico que ha tenido? Por ahora el impacto, o sea, hay poco impacto económico en realidad, porque básicamente lo que pasó fue que, claro, hace un año sí tuvimos el Brexit, pero que las autoridades británicas decidieron postergar la implementación de la introducción de los controles en la frontera. Entonces, básicamente para los exportadores europeos no cambió nada y para los que importaban en Reino Unido tampoco. Ahora sí, de a poco están introduciendo esos controles, ¿no? Y eso sí puede generar coste administrativo, también puede generar un poco de logística un poco más complicada. Como lo dijo Miquel, tenemos problemas en la cadena de suministro y eso sí, como que puede agregar un poco más problemas y tensiones, y entonces sí puede ser que algunos sectores, los que dependen más todavía de las importaciones europeas, como por ejemplo en la distribución, en el retail, que tienen que importar un montón de comida y de cosas desde Europa, pueden verse afectados. Y sí, algunas empresas, más que nada las más chicas, que no están acostumbradas a tener que complementar formularios para exportar a países como asiáticos, etcétera, que están descubriendo estos problemas, sí pueden verse más afectados, también porque los costes son, obvio, más complicados para estas empresas más chicas, ¿no? Por eso, por ahora, vimos poco impacto, también porque la magnitud de la pandemia hizo con que al final no se ve cualquier impacto económico, porque todo es por la pandemia. Estamos hablando del PIB que se desploma de 8, 9% o 10%, pero sí que va a tener y que puede tener impacto sobre los precios, sobre las cadenas de suministros y sobre empresas más chicas, quizás en Reino Unido. Muchas gracias. Antes de conectarnos, Bruno, gastabas una broma y decías, ojo, ¿no? Te preguntaba por Ucrania y decías que todo el mundo se compre sudaderas para estar en casa el año que viene. Sí, Bueno, puede no ser. sé si hay algo que No, quieras. no, es que al final, como que sí, uno piensa que, claro, que el gas ruso será muy importante, claro, porque hay países en Europa que dependen mucho del gas ruso, que sea Alemania o Italia, para quien es más del 50% de las importaciones de gas, mientras que en Francia o España es 8 o 9%, ¿no? Pero que al final, para generar electricidad, sí, Europa depende, más que nada en invierno, ¿no? Del gas. Porque claro, sino con sol, etcétera, durante los meses más calientes, al final no necesitamos tanto de gas para producir electricidad. Pero sí, en el invierno sí. Y claro, si los precios quedan muy altos y que las existencias están muy bajas, como lo mostró muy bien Miquel, significa que para el próximo invierno va a ser medio complicado. Para este parece que, bueno, pidiendo más gas, importando gas un poco más de Argelia,
de Libia o inclusive de Noruega, etcétera, puede ser que pasemos el invierno, porque al final la segunda parte del invierno fue un poco menos fría, vamos a decir, en Europa. Pero sí que, bueno, para los meses más fríos que vienen para el 2022, bueno, parece que sí van a ser un poco más complicado, ¿no? Si sigue la situación así. Una cosa que me gustaría añadir simplemente, ahora que estamos ya en la fase de sanciones, que creo que es completamente diferente, pues la situación de Estados Unidos con una deuda sobre PIB del 120%, que en el caso de Rusia, que está por el 20% la deuda soberana. Es decir, si al final se les compra menos deuda soberana, pues creo que en el caso de Rusia el impacto es infinitamente menor que, por ejemplo, lo que podría tener sanciones sobre Estados Unidos. Y otro tema importante es que hemos hablado durante toda la jornada de la subida de materias primas, de la cual Rusia es un gran productor y además tiene a China como gran comprador. Estoy seguro que antes de tomar la medida que han empezado en este día, han tenido en cuenta que, insisto, tienen a China como gran comprador y que son exportadores de algo que está en un precio ahora máximo, ¿no?, de los últimos años. Sí, y también hay que decir que sí, Rusia creo que, bueno, o sea, le va a generar un impacto negativo económicamente, claro, estas sanciones y tal, ¿no? Porque también exportan mucho hacia Europa, etcétera. Pero como que al final también hay que entender, y a pesar de que seamos economistas, que algunas decisiones, o sea, no son tan racionales económicamente, ¿no? Como que no creo que Putin piense, bueno, vamos a invadir a Ucrania por la economía o lo que sea. Vemos que es una motivación política que después va a tener costes económicos. Es verdad también que Rusia tiene muchas reservas, entonces puede al final sobrevivir, vamos a decir, meses y meses así, con sanciones. Habrá que ver después, claro, el impacto de las sanciones, pero que también sí, tenemos que pensar que ni todas las decisiones son racionales económicamente, ¿no? Que muchas veces es pura política, como el Brexit, y bueno, y que después la economía lo sufre un poco, ¿no? Sin duda. Bueno, no hay más preguntas y estamos ya casi en tiempo, así que por terminar puntuales, gracias a los dos, Bruno, Miquel, súper interesante como siempre. Estoy segura de que los asistentes estarán satisfechos y bueno, en un mes más o menos nos volvemos a ver, si todo el mundo quiere, con David Cano. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.